Nuevamente les voy a invitar a que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor, en la meditación de la misma, y que en esta hora abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 15, versículos 1 al 4. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 15, versículos 1 al 4, que dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Especialmente los versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo le recuerda a los corintios que cuando él se presentó delante de ellos, en aquella ocasión en que visitó la ciudad, él no se presentó con ningún otro mensaje más que el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, que él les predicó lo que él venía predicando en diferentes lugares y lo que él venía enseñando de acuerdo, como dice aquí, de las Sagradas Escrituras. Él les venía predicando exactamente el Evangelio, porque él quería que las personas siempre estuvieran fincadas sobre un mensaje único y verdadero, el mensaje de la palabra del Señor. En otras palabras, él no predicaba filosofías ni enseñaba alguna otra cosa totalmente diferente, cuestiones de los hombres, sino que él predicaba solo la palabra de Dios. Ahora bien, y en este sentido, la palabra del Señor era también y es también lo que él les escribió y les decía exactamente que ellos solamente debían en ese aspecto conformarse a lo que en realidad les había él predicado en relación con el conocimiento de Dios, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo él resume cuál es el evangelio que él predicaba. Por eso, en esta hora, vamos nosotros a reflexionar por unos momentos en lo que podríamos llamar el tema de nuestro mensaje, la esencia del evangelio. ¿Cuál es la esencia del evangelio? ¿Y qué es lo que en realidad nosotros creemos? Es decir, aquellos que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, que le hemos invitado a nuestro corazón y que vivimos día con día un principio fundamental que tenemos plasmado en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Lo tenemos en los versículos 3 y 4. Ahí tenemos exactamente descrita la enseñanza de nuestra religión que tiene el mensaje fundamental. Y en este aspecto prácticamente lo resume y posteriormente nos habla y trata acerca de la resurrección, que es lo que él defendía y sobre lo cual nosotros en realidad estamos fundados. Porque si no hay resurrección, entonces pues nuestra fe es vana, dice el apóstol Pablo. Por eso, la esencia del Evangelio la tenemos nosotros descrita en estos versículos y en eso nosotros vamos a basarnos y vamos a tratar en esta hora. ¿Y qué es lo que nos enseña? Primero, que Cristo muere
como sustituto del pecador. Es lo que nos dice en el principio del versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto nosotros tenemos que dejarlo bien claro y tenemos nosotros que aprender y al mismo tiempo saber sobre lo cual nosotros estamos fundamentados. Porque también el apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, Él murió por nuestros pecados. Eso significa entonces que nuestro Salvador no murió como un mártir. No, porque un mártir muere por lo que cree. Eso es un mártir. Por ejemplo, nosotros tenemos que el primer mártir de la iglesia cristiana fue Esteban, que en el libro de los Hechos fue apedreado. Fue apedreado porque él defendía una fe. Ese es un mártir. Pero Cristo no. Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, Él fue el sustituto de cada uno de nosotros. Es por eso entonces que cuando nosotros tratamos incluso de imitar en ese aspecto el sacrificio de nuestro Salvador, realmente nosotros estamos haciendo una profanación de nuestro Salvador, porque Él, solamente Él, es el único facultado para morir por nuestros pecados. Su vida santa, su vida perfecta, su apego a la ley, su enseñanza respecto a Dios y a lo que Él significa, siempre lo defendió y al mismo tiempo incluyó en su mensaje y siempre predicaba, porque la Biblia nos enseña que desde un principio Él comenzó a predicar acerca del Evangelio, arrepentimiento y confesión. Pero al mismo tiempo, Él enseñaba que iba a morir por muchos, para que nosotros fuésemos redimidos de nuestros pecados, o sea, que nosotros pudiésemos encontrar entonces una salvación en Él, y así poder llegar al cielo. ¿Cómo nosotros podemos encontrar la vida eterna? Solamente a través de nuestro sustituto. Es decir, necesitamos nosotros aceptar y reconocer el hecho de que Jesucristo tomó nuestro lugar. Él, en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Bueno, porque vino a morir por cada uno de nosotros. Es más, tampoco nos vino a enseñar cómo morir, porque por ahí hay alguna teoría que dice, bueno, ¿por qué murió Cristo? A enseñarnos a morir. No, no vino a enseñarnos a morir, vino a morir por cada uno de nosotros. Es decir, nuestros pecados merecían la condenación y el juicio y el castigo que Él sufrió en la cruz del Calvario. Ahora bien, como nadie podía pagar ese precio que Jesús pagó, entonces el Señor tomó forma humana, vino con un propósito, ir a la cruz. Entonces, cuando nosotros en realidad conozcamos y comprendamos el hecho de que Él es nuestro sustituto, entonces estamos nosotros en el camino correcto para reconocer el hecho de que nuestros pecados fueron clavados en la cruz por Jesucristo nuestro Salvador. Ya determinado por el consejo divino, Él murió para que nosotros pudiésemos tener salvación y vida eterna. Es por eso entonces que el apóstol Pablo le recalca a los corintios y les está diciendo, yo les enseñé esto,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, nuestro Salvador cumplió las Escrituras al pie de la letra. Y en las Escrituras estaba puesto y determinado que era necesario que Él fuera a la cruz. Si nosotros nos acercamos a toda la Biblia, pero si leemos, por ejemplo, Isaías 53, ahí nos habla acerca de que Él cargó con nuestros pecados. Él llevó nuestras iniquidades y por su llaga somos nosotros curados. Es decir, el cumplimiento de las Escrituras fue que Cristo fuese a la cruz y tomase nuestro lugar para que nosotros pudiésemos tener acceso a Dios. Para que, en ese sentido, nosotros fuésemos lavados por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la que nos lava, nos limpia y nos purifica. Aquel que no ha sido lavado por la sangre de Cristo, aquel que no ha sido justificado por el Señor Jesús, en otras palabras, que no ha reconocido en su vida que Cristo es su Salvador, este está perdido, está condenado y va al infierno. No importa qué hagan por él después de muerto, ya no sirve para nada. Si en vida no reconoció este hecho que el apóstol Pablo recalca, si no reconoció este hecho que Cristo murió por nuestros pecados, entonces, si nunca se preocupó por nuestro Salvador, tenga la seguridad de que después de muerto, definitivamente tendrá condenación, porque el único que puede salvarlo, el único que es salvador del hombre, es Jesucristo. Pero para eso tiene que reconocerlo en su corazón hoy, estando en vida. De lo contrario, está condenado. Y esta es parte del Evangelio, es la esencia misma del Evangelio, parte. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, Él murió y fue sepultado. Es lo que nos dice el versículo 4. Y que fue sepultado. Fíjese bien. Y que fue sepultado. Esto nosotros tenemos también que recalcarlo. Y tenemos nosotros que aprenderlo y verlo claramente. Debemos de saber que las personas, porque después de todo, se consideraban delincuentes y criminales a los que mataban en una cruz, a los que sacrificaban en una cruz, los consideraban, eran por criminales, por eso iban a la cruz. Jesús murió como un criminal, no lo era. Él era el perfecto Hijo de Dios, fue acusado falsamente, bien. Pero a las personas que eran colgadas de la cruz, a estas personas las echaban en una fosa común. Fíjese bien, en una fosa común. Por eso, cuando Cristo murió, José de Arimatea se presenta ante Herodes y pide el cuerpo de Jesús. Y le es concedido, después de que se dieron cuenta de que ya él había muerto. Al indagar Pilato que había muerto el Señor, entonces se lo entrega a José de Arimatea. Y José de Arimatea, juntamente con Nicodemo, lo bajan de la cruz. Lo envuelven en una sábana con especias aromáticas y lo sepultan. También es mentira que fue María la que lo bajó. No es cierto. Ellas estaban lejos mirando porque él había muerto vergonzosamente. Su familia no creía en él. Entonces lo dejaron en la cruz. Pero José de Arimatea y Nicodemo llegaron, lo tomaron de la cruz, lo bajaron, lo envolvieron en una sábana y lo acomodaron en una tumba cerca de donde había sido crucificado, porque allí estaba esa tumba de José de Arimatea, que jamás habían puesto a alguien en ese lugar, y fue sepultado.
Y esto es lo que nosotros debemos de entender conforme a las Sagradas Escrituras. Porque todo lo tergiversan, todo lo cambian, todo lo transforman para que se vea aparentemente piadoso, religioso y de ese punto de vista. Pero no es cierto. Fue José de Arimatea y Nicodemo quienes se ocuparon, ni siquiera sus discípulos. ¿Cuál era la razón? De que ellos pensaban que el Señor simplemente había muerto y que todo lo que había dicho, pues prácticamente se había esfumado con él. En otras palabras, no creían en él. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros aprendemos en relación con esto? Que Dios se ocupó de su Hijo Jesucristo, y no permitió que fuese puesto en cualquier lugar común, sino que personas piadosas se encargaran de él. Y no fue su familia, no. Fueron personas ajenas totalmente a ellos. Dice la Biblia que José de Arimatea creía en el Señor, pero secretamente, por miedo de los judíos. Y Nicodemo, que había venido de noche a él para platicar con él. Entonces, ellos se preocuparon y se ocuparon precisamente de sepultarlo, de darle una sepultura digna del hombre que era nuestro Salvador, con especias aromáticas. Es más, nuestro Salvador, cuando fue ungido por una mujer y que los discípulos criticaron lo que estaba haciendo, él les dijo: déjenla, porque lo hace para mi sepultura, lo hace para mi muerte. Es decir, ya desde ese momento él estaba pensando, y desde antes incluso, estaba pensando respecto al hecho de que iba a quedar solo y que nadie se iba a ocupar de él más que personas totalmente diferentes. Y esto es lo que nosotros necesitamos aprender. Jesucristo fue sepultado, pero por aquellas personas que se ocuparon precisamente de darle la sepultura que él merecía. Por eso dice la Biblia, cumplimiento de las Sagradas Escrituras, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Ven ustedes? Esto es la esencia del Evangelio. Y no solamente eso. Por último, él resucitó al tercer día. Es lo que nos dice el versículo 4. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Es decir, nuestro Salvador cumplió al pie de la letra todas las Sagradas Escrituras referentes a él, porque en realidad todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, todo lo que nosotros leemos en la Biblia, se refiere a nuestro Salvador, y él dio cumplimiento, y entonces él resucitó al tercer día. Ahora bien, nuestra religión cristiana es la única que tiene esta clase de mensaje. La clave de nuestra religión es la resurrección. La resurrección. Porque si no hay resurrección, dice también el apóstol Pablo, entonces nuestra fe es vana. Y nuestra predicación también. Pero no, Cristo resucitó. Los filósofos tal vez hablaron un poco de la inmortalidad del alma y cosas por el estilo, pero a nadie se le ocurrió, a nadie, ningún hombre se le ocurrió de que alguien muriera por ellos en una cruz. Nadie. Y es lo que las Sagradas Escrituras recalcan. Es la clave de nuestro mensaje. Es la esencia del Evangelio. Su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección.
Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, nosotros debemos de creerlo por la fe, que Él se levantó porque es una verdadera realidad. Él resucitó de los muertos. Y nosotros hacemos una pregunta. ¿Qué religión tiene esta clase? Fíjese bien. ¿Qué religión tiene esta clase de mensaje y de realidad que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras? Ninguna. Ninguna. Solo la religión de Cristo. Jesucristo nuestro Señor se levantó de los muertos. Dios le levantó de los muertos para que nunca más vuelva a morir. Y entonces está a la diestra de Dios. A la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Por eso, nosotros creemos en un Dios vivo. No en un hombre que está en la cruz todavía, no. Eso es una abominación. Además, la imagen de Cristo nadie se la puede imaginar. ¿Cómo era Cristo? Nadie se la puede imaginar. Por eso, cualquier retrato o mono, lo que veamos por ahí, eso es mentira. Eso es una abominación. Porque nadie sabe exactamente cómo fue nuestro Señor Jesucristo. Vino en carne, sí. Pero ¿cómo es? Hasta que lo veamos en el cielo. Cualquier otra cosa es diabólico, es perverso. Cualquier otra cosa que se nos describa por nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque su divinidad, porque lo que Él es en esencia, nadie lo puede captar. Ni en un lienzo, ni en una piedra, ni en nada. Nosotros solamente creemos en nuestro Salvador por la fe. Somos salvos por la fe. Creemos por la fe. Y en ese sentido, entonces, nosotros sabemos que nuestro Señor resucitó. Resucitó de los muertos. Y en ese aspecto, entonces, tenemos la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la esencia del Evangelio? Esta. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la esencia del Evangelio. Y si usted cree, porque es lo que la Biblia nos enseña, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree, solamente creer por la fe. Por eso le dijo Cristo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cree solamente. Si tú crees, entonces cree en Cristo. Si tú crees en Él, tienes vida eterna. Pero si no crees en Cristo, tu condenación es completa y total. Que Dios bendiga a cada uno de los que oigan y vean este mensaje. Y que el Señor Jesucristo forme parte de sus vidas y esté en sus corazones. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.